No, pues yo no necesito con eso. Ahí les va. El laboratorio pasado vimos impuestos, ¿no? Solitos, sin gasto público ni nada. Después vimos gasto público. Nos quedan dos secciones, que es déficit fiscal y la restricción intertemporal del gobierno y equivalencia ricardiana. Este de aquí es más teórico. Entonces este de aquí lo voy a ver muy rápido. Me voy a enfocar en una pequeña formulita que aparece al final y les voy a dar unos detalles sobre esto, ¿no? Pero básicamente lo único que nos queda es este de aquí, déficit fiscal. Y la idea es que ahora el gobierno pues ya no mantiene presupuesto balanceado porque tiene la oportunidad de endeudarse. Entonces, es justo lo que viene aquí. Ahora puede recurrir a un mercado financiero donde va a emitir deuda y les quiero enseñar cómo quedaría su restricción presupuestaria. Y noten que la del consumidor era así, ¿no? CT más BT igual a YT, 1 más RT menos 1, BT menos 1. ¿Y cómo construíamos la intertemporal? A partir de esta de aquí. ¿Qué tenemos que hacer? No. Pues a partir de esta, ¿cómo construíamos la restricción presupuestaria intertemporal de los hogares? Da igual a... Exacto, ¿no? O sea, iterábamos sobre las Bs, ¿no? Entonces agarraba esta y la sustituían en la B que aparece el periodo pasado aquí y así le iba haciendo, ¿no? La idea con el gobierno va a ser lo mismo, ¿no? Y noten que también la idea intuitiva es la misma. ¿Qué quiere hacer el consumidor? Consumir. ¿Qué va a querer hacer el gobierno? Gastar. ¿De dónde obtenía recursos el consumidor? De su dotación. ¿De dónde obtiene recursos el gobierno? De su recaudación. Y los otros dos términos son simplemente las obligaciones financieras. Aquí les dividiría algunos profes, creo que, no sé si es Jorge Alonso, Felipe Mesa o quién le hacía, pero ponían más B mayúscula. Yo me voy a adherir a la anotación que viene en el libro de ICE. ¿Y por qué me adhiero a esta? Porque luego la B mayúscula van a ser como que los bonos agregados. Entonces, para no equivocarnos, es menos D. ¿Por qué menos D? Porque DT positivo significa deuda. Entonces, aquí, BT positivo era ahorro, DT positivo es deuda, entonces como es deuda es negativo. Es una posición deudora. Y aquí es lo mismo, más 1 más RT menos 1G y DT menos 1. Esta G denota que es una tasa de interés que paga el gobierno. Vamos a ver que en equilibrio esta va a ser igual a esta, ¿no? Entonces, esto es como que algo más formal, pero en realidad la tasa de interés va a ser la misma. Y entonces, quiero que noten otra vez, ¿qué quiere hacer el consumidor consumir? ¿Qué quiere hacer el gobierno gastar? ¿De dónde sacan los recursos? De la dotación. Aquí lo sacan de los impuestos y esto es simplemente cómo se financia. Y en ese sentido, construir la restricción presupuestaria intertemporal es bastante natural si pensamos que es en realidad la misma restricción, solo que con otros nombres. Entonces, para construir la del gobierno haríamos exactamente lo mismo del consumidor. Agarro esta DT, la paso al periodo anterior, itero, y obtendríamos esta restricción presupuestaria intertemporal del gobierno. Por eso yo cuando ponía la de los hogares ponía aquí H, restricción presupuestaria de los hogares, ahora que es el gobierno pongo G, y es simplemente esto de aquí. ¿Se acuerdan de la interpretación que tenía la restricción presupuestaria intertemporal de los hogares? O sea, ¿qué significaba no la ecuación, sino qué significaba esa restricción? Que algo tenía que ser igual a que otra cosa. Ajá, exacto. Y el valor presente de mi consumo era igual al valor presente de mis dotaciones. Aquí es lo mismo. Aquí es el valor presente de mi gasto. Tiene que ser igual al valor presente de mis impuestos, de mi recaudación. Y esto, les voy a anticipar, esto es un poquito de lo que trata la equivalencia ricardiana. En la práctica, la equivalencia ricardiana es la pregunta de, ok, yo quiero financiar un gasto público fijo a través del tiempo. ¿Qué tipo de impuestos tengo que usar a través del tiempo? Porque podría usar un mismo impuesto en todos los periodos, podría cobrarles muchísimo hoy
y ya después en los demás periodos ya no les cobro nada y simplemente utilizo ese dinero para financiar el gasto público. Entonces, como que esa forma de saber cuál es el mejor gasto o la mejor forma de recaudar impuestos, es lo que busca responder la equivalencia ricardiana. Y la equivalencia ricardiana lo que nos dice en este modelo es que no importa si tú quieres financiar un gasto público fijo, no importa si los impuestos los cobras hoy o mañana, o pasado, o donde los quieras cobrar, al final de cuentas, como el valor presente de los impuestos tiene que ser igual siempre, porque esto es igual, entonces no te va a distorsionar las decisiones del consumidor. En otras palabras, no distorsionará la demanda agregada. Entonces, ahorita lo vamos a ver más adelante. Otra cosa muy interesante de aquí es, no sé, como el problema de Ramsey, pero según yo no lo ven aquí y no vienen las notas aquí. Entonces, chance lo voy a comentar más adelante, pero bueno, lo voy a dejar por el momento ahí. Esto de aquí nada más es teoría. Es reescribir la restricción presupuestaria así, en donde este lado izquierdo denota el cambio en la deuda, y eso luego se le llama déficit primario y no sé qué. Por aquí viene ese teoría, ¿no? Pero esto no es muy importante, esto nunca vieron los exámenes. Va a saltar, ¿no? Ahí está, superávit presupuestario, superávit primario, no tiene no tiene mucha utilidad para nosotros, es más teórico. Y por último, al igual que con el consumidor, aquí aparecería un término menos DT con un montón de tasas de interés. Eso lo vamos a restringir a que sea menor o igual que cero. La restricción de lo Ponzi antes era mayor o igual que cero, ¿no? Ahora es menor o igual que cero porque es deuda, ¿no? O sea, es posición deudora. Entonces, significa que no queremos que te endeudes y en equilibrio va a ser igual a cero, ¿no? Va a ser la condición de transversalidad. Eso es lo de siempre. Y ya está. Esto de aquí del problema de los consumidores es lo que les contaba, que qué pasaría si los consumidores tuvieran la oportunidad de endeudarse o de ahorrar con bonos privados y bonos del gobierno, donde los privados te pagan una tasa de interés R y los del gobierno te pagan una tasa de interés RG. Me vas a saltar esto porque no es tan importante. Lo que sucede es que esas tasas de interés en equilibrio tienen que ser iguales. Entonces es redundante poner bonos privados y bonos del gobierno, al final son lo mismo. Pues ahí está, pueden revisar esos detalles si les interesa. Pero bueno, vámonos ahora sí. Y lo mismo, ¿no? Esto si es con un impuesto de suma fija, si es con un impuesto al ingreso es lo mismo, aquí está ese resultado. Y ya está, ¿no? Impuesto al consumo no lo puse porque creo que no viene, pero sería exactamente lo mismo. Y pues bueno, el equilibrio sigue siendo igual que antes, nuestra fórmula del PIB. C más I más G más NX. Estamos en una economía cerrada, entonces no hay exportaciones netas. No hay capital, entonces no hay inversión. Entonces, todos los bienes que produzca la empresa, en este caso no hay empresas, todos los bienes que me cargan del cielo como dotaciones, o se van al consumo de los hogares, o se van a gasto público. Y ya. Ese es todo el misterio. Y aquí están, para el caso de un agente representativo, cómo se vería la tasa de interés de equilibrio. ¿Y por qué digo agente representativo? Porque aquí noten que ya apliqué el vaciado, ¿no? Consumo igual a Y menos G. Entonces solo hay un consumidor. Esta es la ecuación de Euler para cada uno de los casos. Impuesto de suma fija es la misma ecuación de Euler de siempre. Impuesto al ingreso, la misma ecuación de Euler de siempre, pero con la tasa de interés neta. Acuérdense que esta R era la que tenía 1 menos tau, R. Y impuesto al consumo es la única que sí es una ecuación de Euler diferente porque me aparecen estas 1 más tau del consumo. Ya lo habíamos visto la vez pasada. No hay ningún misterio con esto, simplemente sale de las condiciones de primer orden. Y si los impuestos se mantienen fijos en el tiempo, pues esto se cancela y recuperamos de ecuación de. Entonces aquí lo único que se pasó fue asumir preferencias Cobb-Douglas. De hecho no, es caso CES, por eso aparece la sigma. Entonces con preferencias CES generales, obtenemos estas tasas de interés de equilibrio, ¿no? Donde aquí ya sustituye el vacío de mercado. ¿Ok? No hay mucho misterio con eso de ahí. Creo que ya estamos por terminar esto. Listo. Entonces, literalmente, lo relevante de esto fue darnos cuenta que ahora el gobierno tiene la posibilidad de endeudarse y puede que no cumpla la restricción de. Puede que esto no se cumpla en todos los periodos, que esto era presupuesto balanceado, sino que se endeude. La única restricción que tiene el gobierno es que cumpla con su restricción presupuestaria internacional. Que nunca vaya a gastar más del valor presente total de sus recaudaciones. Y ya, esa es la idea. Y la equivalencia ricardiana es básicamente eso que les decía. ¿Qué pasa si yo decido cobrar impuestos
hoy en lugar de mañana o mañana en lugar de hoy, ¿qué efectos tiene eso sobre mi consumo? Ninguno. ¿Por qué razón? Pues el consumidor se da cuenta, ¿no? Si no me están cobrando impuestos hoy para mañana cobrarme unos impuestos muy altos, pues hoy no va a consumir tanto porque quiero ahorrar para mañana pagar esos impuestos, ¿no? Entonces al final del día el consumo no se va a ver afectado. Esto de equivalencia ricardiana sí es algo bien, muy amplio en la literatura. O sea, todavía hay papers que salen este año sobre si un modelo cumple o no la equivalencia ricardiana. En general no se cumple porque hay impuestos distorsionantes y hay otras cosas extrañas que en general no se cumple porque hay, o sea, este modelo pues es bastante sencillo, ¿no? Entonces aquí sí se cumple, pero más adelante vamos a ver que, por ejemplo, en el modelo dinámico con producción no se va a cumplir y ya veremos. Pero en principio sí se cumple, ¿no? Y aquí lo importante, porque ahí viene como la demostración, lo importante va a ser que, aquí está, ¿no? ¿Por qué se cumple la equivalencia ricardiana en este modelo? Porque no es un supuesto, es un resultado, lo que dice aquí. Y lo primero es que los impuestos no son distorsionantes en este modelo porque la oferta de bienes es perfectamente inelástica. Entonces, acuérdense del primer parcial donde vimos el modelo estático que veíamos, impuesto al ingreso y al consumo, y les decíamos impuestos distorsionantes, eran distorsionantes porque cambiaban mi decisión de trabajo. Como cambiaban mi decisión de trabajo, cambiaban la cantidad de producción, cambiaban la cantidad de bienes de consumo, o sea, me estaban distorsionando. Aquí, a pesar de que yo imponga un impuesto al ingreso o al consumo, como mi oferta de bienes es perfectamente inelástica, o sea, todos mis bienes caen del cielo como mutación y me cayeron 10 manzanas y ya. Por más que me pongan un impuesto al ingreso o al consumo, esas 10 manzanas se van a quedar ahí. Entonces, por esa razón, estos impuestos no me están distorsionando. Y la segunda es que hay libre acceso a los mercados financieros, ¿no? Que eso no necesariamente significa. Entonces, son las dos razones más importantes para que se cumpla esta equivalencia ricardiana y ya está, ¿no? Esto es lo último que quiero ver de teoría y es algo bien importante y es que muchas veces a ustedes les van a decir, cuando había presupuesto balanceado y me decían, bueno, yo le estoy cobrando un impuesto a la dotación, mi gasto público es una proporción G de también de mi producción. Y si tengo presupuesto balanceado, o sea, si en cada periodo gasto únicamente lo que recaudé, entonces la tasa que tengo que cobrar en equilibrio tiene que ser igual a G, ¿no? Y lo mismo sucederá con el impuesto al consumo, ¿no? Tau era G, 1 menos G, algo así. ¿Se acuerdan de eso más o menos? Súper. Entonces la idea ahorita es, esta tasa puede ser diferente en el tiempo, esta G puede ser diferente en el tiempo. ¿Cómo encuentro estas taus óptimas en función de la secuencia de gasto que elige el gobierno? Y eso es lo que vamos a ver aquí, en realidad de las finanzas públicas. Y la idea es que yo no voy a necesitar conocer ni el perfil de dotaciones ni las tasas de interés, con que solo conozca la trayectoria de tau, con que conozca la trayectoria de G, es suficiente para hablar de cuál es la tau estrella. Y a lo mejor esto ahorita se ve medio raro, pero ahorita que lo veamos en las slides, van a ver que va a quedar mucho más claro. Entonces, vamos a pasar este slide rápido. Esto es lo que le estaba diciendo, relación entre gasto público y las tasas impositivas. Básicamente lo que discute ahí. Y primer cosa que vamos a suponer es que el gasto se define con un coeficiente de gasto. O sea, GT es una proporción G minúscula de la producción. Y esta G es exógena, acuérdense. Esta de aquí la decide arbitrariamente el gobierno y entonces no hay G estrella. Es simplemente un valor que ya nos han analizado. Y preferencias Cobb-Douglas es un supuesto que casi siempre hacemos. Y va a haber dos casos, el impuesto al ingreso y el impuesto al consumo. El impuesto es una fija, no sería interesante porque o sea, es un valor, ¿no? O sea, es un valor fijo, no me distorsiona nada, no tiene mucho sentido ni es muy interesante. Lo interesante es ver con el impuesto al ingreso y de suma fija. Y esto de aquí es literalmente lo que aparece allá, ¿no? La restricción presupuestaria intertemporal. Y algo bastante importante que no les escribí, pero es que si hay una herencia de deuda, o si me heredaron una deuda algún gobierno pasado, acuérdense que siempre aparece la restricción temporal. Al igual que en la del consumidor aparecía más 1 más R0B0, aquí igual, menos 1 más R0B0. Cada ejemplo suponemos que esto es 0, pero si hubiera, tiene que aparecer en su restricción intertemporal. No se les olvide.
Y bueno, como les estaba diciendo, pues casi siempre suponemos que es 0, entonces pues podemos eliminar esto, pero en principio sí debería aparecer. Ya, eso es. Y aquí está lo relevante, ¿no? Lo que quiero que hagamos, lo que quiero que vean es que podemos reescribir esa restricción presupuestaria intertemporal del gobierno, que noten que depende de tasas de interés, de mi gasto, o sea, de G minúscula, del perfil de dotaciones Y, de Tau, que es Tau, imagínense un impuesto al consumo sería Tau consumo, o sea, depende de muchas cosas. Vamos a ver que lo podemos reescribir de una forma que solo dependa de mi trayectoria de tasas impositivas y GES. Ahí está, ¿no? Entonces, suponiendo esto y suponiendo un impuesto al ingreso, este es el primer caso. El del impuesto al consumo no lo voy a hacer para ahorrar tiempo, pero vamos a hacer el del impuesto al ingreso. Entonces, me cobran una tasa TAU a mi dotación. Impuesto a la dotación, porque pues, el ingreso es con ingreso por intereses, este sería impuesto a la dotación, pero el nombre, pues, a veces le llamamos impuesto al ingreso, a lo mismo. Entonces, en ese caso, esta restricción intertemporal me quedaría como t igual a 1, infinito, G minúscula T, y T, 1 más R, 1 hasta 1 más R, T menos 1. Y esto sería igual a de acá, igual a tau T, y T. Básicamente lo que está escrito ahí. Para este caso no hay un impuesto al ingreso y al gasto público, así como nos quedaría la ecuación de Euler, preferencias con dobles. ¿Quién medita la ecuación de Euler que nos quedaría? ¿Cambian algo que yo tenga un impuesto a las dotaciones? ¿Mi ecuación de Euler? Pues no, ¿verdad? Es la misma de siempre. CT más 1 igual a beta, 1 más RT, y aquí no me vayan a poner el gorrito aquí, porque el gorrito es cuando es impuesto al ingreso completo, o sea, cuando me están grabando también el ingreso por interés. Este es impuesto a la dotación en realidad. Entonces ese no trae gorrito. Y esta ecuación de Euler me lleva a la solución de Euler de siempre, ¿no? Solución de la ecuación de Euler, la misma de siempre. CT es igual a beta de menos 1, 1 más R1, hasta 1 más RT menos 1, C1. ¿Todos se acuerdan de dónde sale esta solución de la ecuación de Euler? ¿O hay alguien que no se acuerde y quiera que lo haga? Ok, si todos se acuerdan, quiero que... Solo, no de eso, pero dijiste ingreso al interés. Ingresos por intereses. Sí, sí, qué bueno que me dices. Porque en realidad el impuesto al ingreso debería ser esto. GT más RT menos 1, BT menos 1. Porque este es un ingreso por intereses, si tuve ahorro. Y como ahí no viene, entonces este no es impuesto al ingreso, sino que impuesto a la dotación. ¿Qué digo? Le llamamos ingreso porque pues, tu dotación no es ingreso, pero en realidad cuando hablamos de impuesto al ingreso se refiere a esto. No se tienen que preocupar porque en el examen siempre les van a especificar, o sea, les van a poner si es eso, y si fuera esto, o sea, se los van a especificar muy claro. Entonces no hay ambigüedad. Y este es el mismo problema, solo que ahora nuestras tasas de interés las llamamos FT gorrito, ¿no? Porque incluyen ese tab. Sí, es la única diferencia. Por lo demás es lo mismo. Gracias. Antes lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Queremos, de alguna forma, sustituir esta solución de la ecuación de Euler aquí adentro. Primero, vamos a aplicar el vaciado de mercados. Como es un agente representativo Cobb-Douglas, el vaciado va a ser así, ¿no? CT, YT es igual a CT más GT. GT es GT, YT, ¿no? Entonces, CT es igual a 1 menos GT, YT. Entonces voy a reescribir esta solución de la ecuación de Euler utilizando este vaciado de mercados y estas R's las voy a poner aquí abajo. Entonces voy a escribir CT, en realidad va a ser 1 menos GT, YT. Voy a pasar dividiendo todo ese producto de tasas de interés. 1 más R1 hasta 1 más RT menos 1.
Esto es igual a beta t menos 1. Y C1 es 1 menos G1 Y1. Literalmente reescribí esta ecuación de Euler, sustituyendo el vaciado para CT y para C1, y estas tasas de interés pasándolas al lado izquierdo. Voy a hacer algo más, y es que este 1 menos GT lo voy a pasar al lado derecho dividiendo. Entonces, me quedaría aquí abajo 1 menos GT. Listo. ¿Para qué hice esto? Porque quiero que noten que esta era mi restricción presupuestaria intertemporal del gobierno, y que justo esto que voy a poner como en azulito, con esta célula, esto de aquí que estoy poniendo de negro es justamente esto de aquí. O sea, ese es el lado derecho. Vamos a reescribirlo otra vez. Entonces, lo voy a poner... o apago la pantalla. Una duda. Sí. O sea, Euler no cambia porque la restricción presupuestal del hogar que aparece el T como si fuera un impuesto de suma fija o... No. Es muy buena pregunta. Mi restricción presupuestaria sería esta, ¿no? La del hogar. 7 más 1 más RT menos 1, BT menos 1, y menos mi impuesto, ¿no? Menos T mayúscula, que en este caso sería un impuesto al ingreso. O sea, aquí yo pude haber escrito menos 1 menos tau por 1 menos tau por YT, ¿no? Sí. La cuestión es que yo estoy derivando respecto al consumo y respecto a los bonos. Ya. Entonces, pues ese impuesto no me afecta en nada. Si hubiera sido de suma fija, tampoco me hubiera afectado. Si hubiera sido el consumo, y ese es algo bastante importante, sí me hubiera aparecido en mi ecuación de Euler, sí. Y en la solución de Euler también, y en esta sustitución también. Entonces, sería un caso un poquito más complicado. No tiene ningún misterio, simplemente aparecen uno más tau y uno más tau ahí, y ya. Pero sí, de ahí en fuera, esto no me distorsiona ni nada. Voy a escribirlo, yo creo que aquí arribita, para no apagar el proyector. Lo que vamos a tener es que si sustituyo ese objeto de ahí acá, me va a quedar la suma de t igual a 1 hasta infinito. Obviamente esto es la restricción presupuestaria del gobierno. De GT y toda esa célula, que es ese lado derecho. Beta T menos 1, 1 menos G1, Y1, 1 menos GT. Esto tiene que ser igual, t igual a 1 hasta infinito, y este lado derecho, que es tau t por esa célula, otra vez. Tau t y beta t menos 1, 1 menos G1, Y1, y 1 menos GT. Quiero que noten que esta suma está sumando sobre t, o sea, 1 menos G1, Y1 es una constante respecto a la suma. La puedo sacar de ambas sumas, y como en ambos lados aparece, ese 1 menos G, Y1, lo puedo cancelar. Este lado con este, y ya, eso es todo. Ya tenemos nuestra restricción presupuestaria intertemporal del gobierno, escrita únicamente en términos de la trayectoria de mis Gs y de la trayectoria de mis taus. Y de hecho ahorita vamos a ver un ejemplo para que chequen que muchas veces es mucho más conveniente usar esta restricción que usar esta de acá, ¿no? Todo esto de aquí es, digamos que un shortcut. Si en el examen no se acuerdan, no pasa nada, simplemente tendrían que hacer todo este procedimiento otra vez, ¿no? Si tienen muy buena memoria, yo no, pero si ustedes tienen muy buena memoria, se pueden acordar de que cuando hay un impuesto al ingreso, así pueden escribir la restricción intertemporal del gobierno y el ejercicio lo pueden resolver bien sencillo. Entonces, chequen que aquí básicamente vienen los pasos que les acabo de mostrar y esto de aquí es lo mismo de allá, ¿no? Ahora, sí. ¿Mande? Que no se va. Porque tú dices este de aquí con este de acá. Porque si yo expandiera esto, es como si a ver, sí, porque puede ser diferente en el tiempo. O sea, si empiezo en t igual a 1, sería como beta a la 0, G1 sobre 1 menos G1,
más beta G2 sobre 1 menos G2, así. Y esto es igual a este lado de acá, ¿no? Beta a la 0, tau 1, 1 menos G1, más beta, tau 2, 1 menos G2. Y G1, G2, G3 no tienen que ser iguales en el tiempo, o sea, pueden ser diferentes. Entonces, pues aquí, pero multiplicar todo por 1 menos G1, pues nosotros no se le cancela de aquí. ¿Sí? Ah, ya. Ajá, pero aquí me aparecería 1 menos G1 multiplicando este termo. O sea, como que no gano nada. Tendría que multiplicar todo por 1 menos G1, por 1 menos G2, por 1 menos G3, así por una infinidad de 1 menos Gs, para que ya no me aparezca nada en los denominadores. Eso es como tener la valor pura. Ajá, sí, exactamente, pero pues no gano nada prácticamente porque me seguían apareciendo estos 1 menos Gs, pero multiplicando a cada una de las Gs. Sí. La razón por la que se pudo cancelar esta es porque era una constante respecto a esta suma, entonces la pude factorizar y ya no hubo problema en cancelar. Pero sí, buena pregunta. Entonces, si no, no se puede cancelar, es 1 menos GT. Y ahí está ese resultado, que es el que les pongo. Y creo que después viene el caso para el impuesto al consumo. No lo voy a hacer porque pues ya vieron más o menos el procedimiento que tiene que seguir. Y aquí está, ¿no? Los dos casos, básicamente los únicos supuestos que hubo, según yo sí los enlisté acá. Agente representativo, casi siempre exceso. Douglas también preferencias muy comunes. Gasto público complementario, ese sí es muy importante. Porque si hubiera sido gasto público sustituto, ¿qué me cambia? En todo este framework, si mi gasto público hubiera sido sustituto. El agregar. O sea, ¿por qué no se hubiera mantenido este resultado si hubiera tenido gasto público sustituto en las preferencias? Ecuación de Euler, ¿no? O sea, a la hora de derivar. Sí, exacto. A la hora de derivar, me quedaría el logaritmo natural de st más gt. O sea, esta ecuación de Euler sería diferente, esta solución sería diferente. ¿Se puede resolver? Sí, sin problema. O sea, también se puede resolver, pero pues me queda algo mucho más complicado, ¿no? Entonces, definitivamente sería algo diferente a esto. Entonces, un supuesto es que el gasto público sea complementario. Gasto público determinado por un coeficiente de gasto que es esto, que ya les había puesto acá, por favor. Que GT esté definido así. Y ok, suponiendo todas esas cosas, que yo creo que no son tantas, a lo mejor las más restrictivas serían esta y la del gasto público complementario. Porque agente representativo y Code Douglas pues, son muy comunes. Podemos escribir la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno únicamente en términos de G y de tau, así para el caso donde hay impuesto al ingreso y así para el caso donde hay impuesto al consumo. Y noten que este caso en realidad había sido impuesto a la dotación, pero si hubiera sido impuesto al ingreso, la única diferencia es que aquí hubiera tenido R gorritos, pero como al final se me cancelaron todos, me hubiera quedado esta misma. Entonces, este sí es la ecuación de la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno para caso del impuesto al ingreso. Dotaciones e ingreso total, ¿no? Y la del consumo es de allá. Se la pueden aprender o la pueden derivar. De cualquier forma, es mucho más útil. Y aquí hace ya muchos semestres, cuando era en línea todavía, pues los laboratorios eran en línea y se grababan, y me acuerdo que esto lo hice con más detalle para los dos casos. Entonces aquí está el video por si lo quieren ver más detallado. Igual en las slides viene ahí todo el procedimiento. Y ya está. Eso es todo. Lo que quiero que hagamos es un ejercicio donde justo vean... Espera, Pablo, rápido. Mencionaste algo de R gorrito, pero me perdí. Sí. Ok. La R gorrito es para este caso. Así, ¿verdad? No lo usamos. Ajá, no lo usamos, pero si lo hubiéramos usado, o sea, en este caso lo único que cambia es que ahora tengo R gorrito. Y esa es. Ajá. Pero como aquí al final nunca apareció R, entonces pues tampoco aparecería R gorrito. Entonces, esta fórmula es la misma para el caso donde hay R gorrito y R solita. O sea, ese era lo que me afecta. Entonces, todos claros hasta aquí con esto ahí. Vámonos con este ejercicio y de hecho vamos bastante bien de tiempo. Entonces, si lo terminamos, podemos hacer el otro ejercicio que queda en la slide o podemos platicar del modelo con dinero si quieren. ¿Dinero? ¿No ve? Con dinero. Sí. La monetaria. Ajá, exacto. Pero bueno, no sé en el caso de Jorge Alonso, pero creo que no lo van a
No lo van a dar, Y es lo que me estaban comentando. Sí lo van a dar, pero no el del modelo pero no con dotaciones. Lo van a ver con el de producción, ¿no? O sea, yo lo que decía es que lo podíamos ver para que vean la intuición del modelo y van a ver que la extensión a, o sea, va a ser más sencillo si ven el de dotaciones. Va a ser más sencillo cuando lleguen al de producción si ya vieron el de dotaciones. O sea, les puedo contar de qué trata eso. Pero como ustedes quieran, si no podemos hacer el otro ejercicio. Entonces, vamos a ver aquí. Considera una economía de intercambio de horizonte infinito poblada por un individuo representativo con preferencias Cobb-Douglas. ¿Y qué tipo de gasto público es este? ¿Complementario? Complementario, ¿no? Entonces, primer supuesto, agente representativo también, preferencias Cobb-Douglas también. ¿Qué supuesto nos hacía falta? El de gasto público Presupuesto definido. balanceado. No, de hecho ese no, porque justo tenemos la restricción del gobierno, ¿no? Entonces puede que el gobierno se endeude. Ajá. Sí, más bien que el gasto público se define así, ¿no? Con un coeficiente de gasto. Entonces, GT mayúsculas son los bienes públicos que el gobierno provee. Este vector de Y son las dotaciones, cada una es positiva, y el gasto público se rige con esta regla, ¿no? El coeficiente de gasto. Y noten aquí que es un caso muy sencillo, porque esta G es constante en el tiempo, ¿no? Entonces, si quieren, lo escribo aquí para que no se nos olvide. GT es igual a GT y T, con una G minúscula T igual a G para todo T. O sea, siempre voy a tener el mismo coeficiente de gasto. Para proveer una unidad del bien público, el gobierno debe adquirir una unidad del bien privado que transforma sin costo. Para financiar su gasto, el gobierno grava el consumo a las tasas tau T. Entonces aquí se aplicaría lo de la equivalencia ricardina. ¿Sí? Sí, sí. Justo. Tau T, CT. Entonces, un impuesto al consumo. Suponga, y esto es el tipo de ejercicios que siempre vienen en sus exámenes, que en el primer periodo no te cobro y en el segundo periodo, a partir del segundo periodo, ya te cobro una tasa tau. Creo que es lo que dice ahí. Tau estrella. Entonces la pregunta es, ¿qué tan grande tiene que ser tau estrella para que me alcance a financiar esta G en todos los periodos? Tau estrella se fija de manera tal que satisfaga la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno. Entonces, esa tau tiene que ser exactamente de un valor que no me pase ni me quede corto, ¿no? O sea, que justo yo te pueda cobrar en todos los periodos tau estrella y justo me alcance para financiar esta G en todos los periodos. ¿Cómo se les ocurre que podemos resolver este problema? Y obviamente, pues, la tau estrella puede tener muchas formas, una de estas va a ser la respuesta al problema. Pero ustedes, ¿cómo creen que podríamos resolver este problema? O sea, ¿cómo encontrar el tau estrella? sacas el valor presente con Euler y de ahí te vas a la restricción presupuestaria del gobierno. Exactamente, ¿no? A través de la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno. Que filosóficamente me dice esto, valor presente de mi recaudación es valor presente de mi gasto. Y ya escrito con ecuaciones, es esto de aquí, PTGT. PT, TT, ¿no? Entonces aquí yo puedo sustituir estos valores, puedo hacer un montón de cosas. Todos los pasos que tendría que hacer aquí son los que ya hicimos anteriormente para el impuesto al ingreso y los que ustedes pueden ver aquí en las slides para el impuesto al consumo, que son estos. Tendríamos que seguir estos pasos que ya están ahí. O pueden ver en ese video que grabamos hace mucho tiempo. Pero la idea es que en lugar de que yo tenga que recurrir a esta restricción intertemporal donde aparecen Rs, o sea, aparecen precios, aparecen Ys, o sea, dotaciones, aparecen muchas cosas que no conozco, mejor me voy directo a esta restricción simplificada, que es esa de ahí. Beta M+1, 7. Y algo muy importante es que, o sea, a mí lo que más me funciona, y me funcionaba también en su método de Cosico, era como que entender estas cosas, ¿no? O sea, entender de dónde salió, para qué me sirve esta fórmula. Y chance no me la aprendía de memoria y se me olvidaba, pero ya sabía cómo sacarla. Y pues, una vez que ya la sacaba, pues ya era bien sencillo resolver el ejercicio. Entonces,
una recomendación que yo les diría es que entiendan como que de dónde obtienen estas restricciones simplificadas, para que si en el examen de repente les aparece una pregunta un poco extraña, Gracias. no sé, que ya saben cómo les gusta inventarse cosas raras, ¿no? De hecho, en su examen creo que vino algo así como de una guerra. O no, fue el semestre pasado. Es que luego ponen de que hubo una guerra y el gobierno no tiene que cobrar impuestos. Historias raras, pero si alguna vez aparece una historia rara en uno de sus exámenes, que sepan cómo, usando esa historia rara, conseguir este tipo de soluciones. ¿Ok? Eso es, yo creo que lo más importante. Y otra vez, si se lo quieren memorizar, pues no pasa nada, pero la idea es que si les cambian algo en el problema, ustedes sepan como que construir esto otra vez. Entonces, una vez más, esta formulita es la misma de allá. La pueden saber de dónde salió viendo este video o revisando las slides, pero es básicamente lo que acabamos de hacer nosotros con el impuesto al ingreso para el impuesto al consumo. Entonces, una vez que ya tengo esa formulita, pues ya es bien sencillo, ¿no? Porque aquí lo único que necesito conocer es G y tau. Y de hecho ya los conozco, ¿no? Ya me acaban de decir el valor de G a todos los periodos y el valor de tau para todos los periodos. Entonces ya nada más es cuestión de sustituirlo aquí. Noten que este lado izquierdo me queda como beta t menos 1 G sobre 1 menos G. Y esta va a ser una constante que va a salir de la suma. Entonces ya, el lado izquierdo casi ya quedó directo. Y el lado derecho me queda como beta t menos 1 tau t 1 menos G 1 más tau t. ¿No era la 12? Sí. El doble. Pero pues no tendrías que sacar para lo de tau, o sea, porque en el periodo es 0, tendrías que sacar. Sí, exactamente. Aquí no puedo sacar esta tau porque no es la misma en el tiempo. Entonces lo único que puedo sacar es 1 menos G, que esa sí es una constante. Entonces es justo lo que voy a hacer. Si aquí saco esa constante, me quedaría simplemente la suma de las betas, que ya sabemos que es 1 sobre 1 menos beta. Y del lado derecho lo único que puedo sacar de aquí es el 1 sobre 1 menos G, porque es una constante. Lo demás no lo puedo sacar porque es justo, esta tau es diferente en el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente sustituir los valores de tau, o sea, ir como que viendo cómo se comporta, ¿no? Entonces en el primer periodo, tau 1 es 0, ¿no? Entonces sería beta a la 0, a 1, 1 más tau 1, y pues esto es 0, ¿no? Entonces esto de ya directo es 0, porque tau 1 es 0. Y luego, beta a la 2 menos 1, o sea, beta a la 1, tau 2, y tau 2, tau 3, a partir del segundo periodo ya es tau estrella. Entonces aquí sería tau estrella sobre 1 más tau estrella, y así se iría, ¿no? Más beta cuadrada, tau estrella, 1 más tau estrella, y así hasta aquí. Entonces, el lado izquierdo me quedó como G, 1 menos G, 1 menos beta, y el lado derecho me quedó como 1 sobre 1 menos G. Y aquí, ¿cuál sería la convergencia de esta cosa que está entre corchetes? Sí, pero primero tendría que factorizar todo esto de aquí. Sí, pero sí. Una vez que factorice esto de aquí, me queda 1 más beta cuadrado, que justo es 1 sobre 1 menos beta. Me quedaría beta, tau estrella, 1 más tau estrella, y 1 sobre 1 menos beta. Entonces lo que voy a hacer aquí, noten que ya es una ecuación y la única incógnita es tau estrella. Todos los demás ya son parámetros del modelo. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es despejar esa tau. ¿Cómo le voy a hacer? Pues a mí se me hace más sencillo multiplicar todo por 1 menos g, 1 menos beta y 1 más tau. Entonces la ecuación la voy a multiplicar por eso. Aquí se me van a cancelar estos dos y me va a quedar 1 más tau estrella por g. Y aquí pues se me van a cancelar todo lo de abajo y me queda beta tau estrella. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Y aquí pues lo único que tengo que hacer es multiplicar esta g por 1, multiplicar esta g por tau, pasarle al lado derecho. Entonces me quedaría g más tau estrella g igual a beta tau estrella. Paso esto al lado derecho y lo factorizo. Tau estrella
beta menos G es igual a G. Entonces, tau estrella es igual a G, beta menos G. Y ya está, ¿no? Si el gobierno quiere seguir este esquema de impuestos, en el primer periodo no cobrar nada y después cobrar la misma cantidad de por toda la eternidad para financiar G todos los periodos, la tasa que tiene que cobrar tiene que ser igual a esa de G sobre beta menos I. Y pues en ese sentido la respuesta correcta es la primera. Sí. ¿Me podría poner distintos niveles de G? Sí, definitivamente. ¿Y qué pasaría ahí? Pues no pasa nada, simplemente esto ya, en lugar de que sea una constante bien sencilla, a lo mejor te quedaría, imagínate que G1 es muy grande y G2 es más chiquito, pues tendrías G1 sobre 1 menos G1 y ya las G2 va a poder Hay que sacar toda la suma y ver. Ajá, exacto, a qué converge, pero definitivamente esto pues sería algo ya conocido, ¿no? Que puedes decir. O sea, este caso pues fue relativamente sencillo en términos de que esto estaba fijo y esto solo cambió, pero les podrían poner algo donde esto cambiara. Imagínense que esto cambie entre periodos pares y impares, sin ningún problema, simplemente tendrían que hacer el mismo problema de siempre, ¿no? Dividir esta suma infinita para los periodos pares y los impares y después factorizar y hacer la beta gorrito, que es beta cuadrada y lo de siempre. Pero si no, no habría problema. ¿Todos claros con este ejercicio? Ok, súper. Entonces, una vez más, la idea fue que para encontrar esa tau estrella no necesité ni conocer rotaciones, ni conocer tasas de interés de equilibrio, ni conocer consumos. Lo único que necesitaba conocer eran esas Gs y esas taus. Y ya. Súper. Entonces, ahora sí, ahí viene la pregunta. ¿Quieren que hagamos este tercer ejercicio o hablamos de dinero en el otro modelo? Yo creo que sería mejor hablar de dinero. Pero en otro modelo al final lo vamos a empezar. Los que... Es que apenas vimos hasta. Bueno, Sí, es que, problema del hogar. o sea, es que justo se va a saltar esa parte porque lo va a dar hasta monetario. O sea, porque tú no integras dinero hasta que no integras monetario. Y no lo va a dar ahorita, no lo vamos a ver hasta que meta producción y eso. Pero lo que decía Pablo es que Ahorita si nos como da eso, intercambio. ya lo vamos a entender. Como darles un spoiler para que cuando lo vean sea más sencillo. ¿Sí? Va a súper bien. Entonces, les voy a abrir la otra slide, pero les voy contando, ¿no? A lo mejor ustedes se habían preguntado que, como la mayoría de gente que toma este tipo de cursos, que están bien reputados estos modelos y que pues, no describen la realidad, y pues que cosas tan extrañas, ni siquiera hay dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué no ha habido inflación en ninguno de nuestros modelos hasta ahorita? Todo está en términos de Exacto, ¿no? Porque ni siquiera hay dinero, ¿no? Inflación es literalmente cómo cambia el precio de los bienes en el tiempo y pues aquí ni siquiera hay valor en términos de dinero porque es un modelo real, ¿no? Esa es la primera diferencia, ¿no? Hasta ahorita hemos trabajado con modelos reales. Para introducir dinero a este tipo de modelos es complicado porque, en primer lugar, los modelos funcionan muy bien sin dinero. No hemos usado dinero nunca y funcionan perfectos. Pero de alguna forma nosotros queremos como que analizar qué le pasa a la demanda de dinero, qué le pasa a la inflación, porque en la realidad pues existe, ¿no? Hay demanda de dinero, hay inflación, hay usos del dinero. Entonces, tenemos que idear una forma de meter dinero en este modelo y que siga funcionando bien. Hay muchas estrategias diferentes. Una podría ser que que tener dinero en la cartera nos dé utilidad. Entonces, que en nuestra función de utilidad, además del consumo y del ocio, venga un argumento que sea dinero. A esos modelos luego se les llama money in the utility function. Y la idea es que a ti tener dinero te da utilidad y pues también lo usas para comprar bienes, ¿no? Otro tipo de modelos, que es justo el que vamos a ver hoy, se llaman modelos de cash in advance. Y la idea es que nosotros necesitamos dinero para comprar los bienes. O sea, literalmente, si no tengo dinero, no puedo comprar bienes ni realizar transacciones. Entonces, es como si tuviéramos una fricción de liquidez. Luego le llaman problemas con restricción de liquidez. Aquí también en el libro, creo.
Pero bueno, de hecho, vean, está muy cortito. Entonces no hay tanto misterio, ¿no? Entonces, en la vida real, y lo van a ver ustedes cuando lleguen a monetaria o a lo mejor en otras de sus clases, el dinero tiene tres funcionalidades, ¿no? La primera unidad de cuenta se refiere a que los precios de las cosas los medimos en términos de dinero, no en términos de trueque ni de gallinas por vacas, todo está en términos de una misma unidad, que es el dinero. Entonces, es la primera funcionalidad. La segunda es medio de cambio, entonces para intercambiar, en lugar de hacer trueque, pues utilizamos dinero, ¿no? La tercera, que no viene aquí, es depósito de valor. Usamos dinero en cuanto sabemos que va a preservar su valor en el tiempo. ¿Cuál es la amenaza para esa tercera definición? La inflación. Si hay mayor inflación, significa que mi dinero está perdiendo valor, porque los bienes cuestan más. Entonces, justamente para garantizar que algo funcione como dinero, es que su valor tiene que ser constante en el tiempo. Relativamente constante. Entonces, en este modelo, no va a venir el tercero depósito de valor, solo va a venir estos dos, ¿no? Unidad de cuenta, o sea, todo va a estar medido en términos de pesos o dólares, lo que quieran, y medio de cambio. El hogar necesita ese dinero para comprar bienes y para vender también le van a pagar con dinero, ¿no? Ya no van a hacer trueques en términos de manzanas. El hogar sí va a consumir manzanas y sí le van a dar utilidad a las manzanas, pero ahora lo que va a utilizar es dinero para intercambiarlas, ¿ok? Noten la diferencia principal, que ahora PT mayúscula se refiere a dinero y antes PT minúscula era también un precio, pero era un precio relativo. Era en términos de bienes. La existencia de estos dos tipos de precios sigue siendo compatible en este modelo. La vamos a distinguir con mayúsculas y minúsculas, ¿no? En realidad esta no la vamos a usar en este modelo, pero la podríamos usar sin ningún problema. La que vamos a usar esta, pero quiero que noten la diferencia, ¿no? Esto de aquí se refiere al precio que usamos en la vida real, 100 pesos, 200, y aquí era en términos de bienes, ¿no? Precio relativo, 1 sobre 1 más R1 por 1 más R2, lo que veíamos antes, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Esto es justo lo que venía. Y este precio se expresaba en unidades del dinero de ese periodo, ¿no? Ahora, la política monetaria, esto no va a ser tan importante todavía, pero la política monetaria simplemente va a ser cómo va a cambiar la oferta monetaria con algún fin en específico, ¿no? En realidad, la política monetaria tiene muchos instrumentos posibles, ¿no? O sea, mejor dicho, hay muchos instrumentos a través de la cual llevar a cabo política monetaria. Puede ser la tasa de interés, que es justamente la que usamos aquí en México, en los países. El Banco de México cambia la tasa de interés con el fin de seguir una cierta política monetaria, restrictiva, lo que sea. Puede usar la cantidad de dinero, que es justo lo que vamos a usar nosotros ahorita, la oferta monetaria, y puede usar diferentes instrumentos, ¿no? Aquí el instrumento va a ser la oferta monetaria. Y aquí, al igual que en el modelo pasado, es que no va a haber efectos reales. O sea, que la intervención del gobierno, por más que quiera imprimir dinero o lo que sea, no va a tener efectos sobre los bienes de consumo. ¿Por qué razón no tiene efectos? ¿O por qué creen que si el gobierno imprime dinero o empieza a hacer cosas raras con la política monetaria, no va a haber efectos reales? Porque efectos reales significa efectos sobre los bienes de consumo. Como aquí la dotación sigue cayendo del cielo, me cayeron 10 manzanas, por más que el gobierno imprima dinero y no sé qué, pues sí, chance va a haber una inflación muy grande, pero va a seguir habiendo 10 manzanas, ¿no? Entonces, esa es justo la idea, que aunque la política monetaria del gobierno sea rara o sea lo que sea, no va a haber efectos reales porque mi oferta de bienes es fija, que son dotaciones, ¿no? Este resultado no se va a mantener cuando haya producción en nuestro modelo. Porque la política monetaria sí va a poder distorsionar mis decisiones, entonces va a distorsionar la producción y entonces va a distorsionar. Si aquí yo tengo un agente representativo y le caen 10 manzanas del cielo y el gobierno imprime dinero o hace lo que quiera con su política monetaria, el hogar va a seguir consumiendo esas 10 manzanas. Entonces esa es la idea. Por eso no hay efectos reales. Y aquí hay otra cosa bastante importante que es distinguir entre variables reales y nominales. Las reales son términos de bienes, nominales en términos de dinero. Y ya, ¿no? Aquí está. Precios relativos y aquí simplemente pues en términos de dinero. Y aquí les puse una tablita con algunas de las variables nominales y reales de este modelo. Hay otras que a lo mejor se me fueron. Pero estas son las más importantes, ¿no?
El consumo, ¿en términos de qué está? Pues de bienes, es variable real. Tasa de interés real, ¿en qué términos está? De bienes, ¿no? Puede haber una tasa de interés que esté en términos de dinero, sí, y se va a llamar tasa de interés nominal. Ahí está, ¿no? Esta de aquí la vamos a ver más adelante, pero básicamente esto de saldos monetarios reales, lo que me va a decir es cuánto dinero quiero en términos de bienes. O sea, si mi demanda de dinero es 200 pesos y yo como manzanas que cuestan 10 pesos, entonces estoy demandando como que 20 manzanas, ¿sí? Porque tengo 200 pesos, cuestan 10, entonces 20, ¿no? De estos saldos monetarios reales es mi demanda de dinero, pero en términos de bienes, o sea, lo tengo que dividir sobre los precios. Y estas variables de acá, pues son en términos de dinero, ¿no? El precio está en términos de dinero. El valor de la dotación es simplemente cuántas unidades tengo y cuánto cuesta, términos de dinero. La oferta monetaria, pues, términos de dinero. Y la tasa de interés nominal, por definición, está en términos de dinero. Y quiero que veamos dos cositas antes, y son una definición, que es la de arriba, y un resultado que te lo presento, ¿no? La tasa de inflación, mejor dicho, una tasa de crecimiento, yo la voy a denotar con gorrito. Entonces, cuando yo hable de tasas de crecimiento, le voy a denotar un gorrito. ¿Y qué es una tasa de crecimiento? Pues cuánto cambió una variable en el tiempo con respecto a su valor inicial, ¿no? Creo que hasta lo veían en el común, ¿no? Valor final menos valor inicial sobre el valor inicial, tal cual esto, ¿no? También lo podemos escribir así, xt sobre xt menos 1. Y en particular, cuando en lugar de x yo pongo p, o sea, hablo de los precios, definimos la tasa de inflación así, como el crecimiento de los precios en el tiempo, entre t menos 1 y p. Entonces la tasa de inflación es esa p. El factor de inflación, noten que aquí hay un menos 1. Aquí este gorro es igual a esto. Si yo este menos 1 lo paso acá, pues me quedaría esto. 1 más p de gorro, y es simplemente el cociente de los precios, ¿no? De periodos. A veces va a ser más práctico esto, ¿no? Por ejemplo, miren la fórmula de abajo. En lugar de que solo aparezca p solita, aparece 1 más p, que es mucho más sencillo. Entonces esto de aquí se va a llamar factor de inflación. Entonces, al igual que con la tasa de interés es R, 1 más R es el factor de interés. Entonces, lo mismo con la inflación. ¿Todos claros con esa definición de inflación? Creo que es bastante intuitiva. Y ahora quiero que veamos, a lo mejor es la primera vez que ven esta ecuación. ¿Alguien ya la había visto en alguna otra clase? ¿No? Esta ecuación es importantísima. Ah, sí, la vieron en... No. ¿Cómo? ¿Ayer? Ah, en Eco 5. Ah, ya. Sí. Pero van a ver que más adelante, en especial si se dedican a macro, a temas monetarios así, siempre va a aparecer. Y esta ecuación lo único que nos dice es una condición de no arbitraje. ¿Qué significa condición de no arbitraje? ¿Ya lo han visto también? A ver. Ajá, no. Un arbitraje es como que hacer dinero de la nada o hacer ganancias de la nada. Entonces, una condición de no arbitraje es justamente algo que te impide que hagas ganancias de la nada. ¿Qué podría ser un arbitraje? Que yo tengo dos bancos que me prestan uno y que me pagan una tasa de interés de 10% y de 15% por préstamos o deudas. Entonces, un arbitraje muy sencillo sería, pido 100 pesos con esta tasa de interés y los meto en este banco al 15%, y el día de mañana si metí 100 pesos, tengo 115 pesos y a este cuate solo le debo 110, ¿no? Entonces, pues ya gané 5 pesos de la nada, porque ni siquiera era mi dinero, lo saqué de aquí. Y esto, pues, lo puedo llevar hasta infinito, ¿no? Pido 100 millones y los meto aquí, esta diferencia, pues ya. Entonces, esa es la idea de un arbitraje, ¿no? Entonces, justamente nosotros no queremos que haya esos arbitrajes. Entonces, imponemos una condición de no arbitraje. Esta relación, ¿en qué me está hablando de arbitrajes? Que yo no vaya a hacer arbitrajes entre invertir en bonos que me pagan una tasa de interés nominal y bonos que me pagan una tasa de interés real. Entonces, ¿cómo se construye esa ecuación de Fisher? Pues vamos a ver. Si yo invierto una unidad, si yo ahorro una unidad en T, el día de mañana, o sea, el T más 1, me va a dar de rendimiento 1 más RT. Y en términos de bienes, ¿no? Aquí yo estoy hablando, metí una manzana de ahorro, entonces mañana me da 1 más la tasa de interés real de manzanas. Si yo quisiera obtener este mismo rendimiento, pero invirtiendo con bonos nominales, ¿qué tendría que hacer?
pues yo tengo también una manzana, ¿no? Ajá. Entonces el día de hoy la vendo y el día de hoy recibo un PT. Ese es el dinero que tengo. Con ese dinero voy a meterlo en bonos que me van a pagar una tasa de interés nominal que el día de mañana me va a dar de rendimiento 1 más RT, ¿no? Entonces, otra vez, yo tenía una manzana hoy que me costó, que la vendí y me pagaron PT, y ese dinero que tenía lo metí en un bono que el día de mañana me va a dar 1 más RT. Entonces, el día de mañana mi ganancia es PT por 1 más RT. Ese es el dinero que tengo. Pero yo lo quiero comparar con algo que está en términos de bienes, entonces tengo que dividirlo sobre el precio de los bienes. Pero como estoy el día de mañana, lo divido entre el precio de los bienes y el día de mañana. Entonces, esto tiene que ser igual si yo quiero que el rendimiento sea lo mismo. Es decir, si quiero que me dé igual entre invertir en bonos que me pagan una tasa de interés real y bonos que me pagan una tasa de interés nominal, esta ecuación se aplica. Y es tal cual la ecuación que aparece ahí, ¿no? Noten que esto de aquí, si agarro 1 más PT más 1 gorrito, es PT más 1 sobre PT, ¿no? Y es lo mismo que ahí, que está ahí, pero al revés. 1 más RT, 1 más RT mayúscula y 1 más PT más 1 gorro. Y obviamente si esta de aquí la pasan al lado izquierdo, pues obtienen tal cual esta ecuación. Entonces la idea es que esta ecuación, simplemente una condición de no arbitraje, que me diga que yo voy a obtener el mismo rendimiento si invierto en bonos que me pagan una tasa de interés real y bonos que me pagan una tasa de interés real. ¿Ok? La puedo escribir de las dos formas y quiero que noten también el subíndice, ¿no? Aquí es T, T y aquí es T más 1. ¿Ok? Entonces eso sí tenganlo muy claro, porque si aquí de repente me escriben 1 más PT gorrito, ya, valió el ejercicio. Lo más probable es que salga todo mal. Ahora sí vámonos con el modelo. Entonces, dicho eso, una vez que ya tenemos las definiciones y todo eso, primero vamos a hablar de la oferta monetaria en un minuto y simplemente va a ser, la oferta de dinero es M y es la cantidad de dinero que el gobierno o el Banco Central imprime y por eso tiene S, o sea, que ofrece, supply, en el periodo T, ¿no? Y es una variable nominal, está en términos de dinero. Y la definición de saldos monetarios reales, que es lo que les decía antes, es simplemente cuánto dinero tengo entre los precios. O sea, cuántos bienes puedo comprar con el dinero que estoy demandando. Por eso se llama saldos monetarios reales. Y en el caso del gobierno, cuando tiene esa oferta, para el hogar sería una D de demanda. Demanda de saldos monetarios reales. Y esto pues, no es tan importante, pero de todo lo voy a decir. ¿Cómo es que los hogares adquieren dinero en principio? Pues el gobierno les da dinero a los hogares a través de transferencias de suma fija. ¿Okay? Entonces, estas transferencias son cuánto dinero hay respecto al que había antes, ¿no? Entonces, esta diferencia es lo que imprimió de dinero del gobierno y esto de dinero que imprimió es lo que se le da a los hogares. Y ya está, ¿no? Es básicamente lo que les dije ahí. Y creo que ahora sí ya viene el modelo, sí. Ya está, ¿no? ¿Se ve? Esto me lo voy a llevar con bastante calma porque sé que se ve mucho. Pero la idea de esto les voy a contar. En nuestro modelo va a haber, dentro de cada periodo T, va a haber como 2 periodos dentro de un periodo, que les vamos a llamar como subperiodos. Uno se va a llamar AMT y otro PMT. Entonces, pueden ir viendo la ecuación, pero ahorita se les voy a explicar. Si quieren, primero, como que concéntrense en que les cuente lo de AMT y PMT. Entonces, dentro de cada periodo T, digamos que va a haber un subperiodo que es AMT, que lo podemos pensar como en la mañana, AM, y PMT. Lo podemos pensar como en la tarde, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica en este periodo? En AMT, que es la mañana, los hogares van a decidir qué hacer con el dinero que tienen, con los recursos que tienen. Y en la tarde de ese mismo día van a ir a comprar los bienes. Entonces, esto lo pueden pensar como mañana y tarde, AM y PM. También se puede pensar como asset market. Y product market. Entonces, en la mañana como que yo decido qué hacer con los activos que tengo y en la tarde veo si compro o vendo productos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dinámica dentro de cada uno de los subperiodos? Como estaba diciendo, en la mañana yo decido qué hacer con los recursos que tengo y qué puedo hacer con esos recursos. 2 cosas. La primera es invertirlos en bonos
que me pagan una tasa de interés nominal o mantenerlos en mi cartera como dinero, MT, que sería mi demanda de dinero. MTS era oferta de dinero por supply, MTD es demanda de dinero, ¿no? Entonces, con los recursos que tengo, puedo invertirlos en bonos que me van a dar una tasa de interés real o mantenerlos en mi cartera. ¿Por qué querría mantener en mi cartera si lo puedo invertir en bonos? Exacto, ¿no? Porque justamente dijimos que para comprar bienes necesito dinero. Entonces es como que la restricción de liquidez. Para el día de, para que yo pueda ir en la tarde a comprar bienes, necesito tener algo en mi cartera, ¿no? ¿De dónde vienen los recursos que yo estoy asignando aquí? Ese es el lado derecho de mi restricción. En primer lugar, esto de aquí, y aquí lo vienen, ¿no? O sea, aquí lo pueden ver. De hecho, sí, vienen colorcitos. Aquí no se ven, pero pues, en su compu seguro se ven. Swipe. Esto de aquí simplemente es el valor de mis bienes del día anterior. ¿Y a qué se refiere? Las ventas que yo realicé por los bienes que tenía. Simplemente. Pero del periodo anterior. O sea, el día de hoy, en la tarde, yo voy a ir a este mercado de productos y voy a vender cosas. Y ese dinero lo voy a poder utilizar hasta el día de mañana. Entonces, por eso aquí tengo PT-1 y ET-1. Aquí tengo la cantidad de dinero que me sobró el día de ayer. Entonces, a lo mejor en la mañana de hoy, yo dije, bueno, tengo 1,000 pesos, 500 los voy a meter en bonos y 500 los voy a meter en mi cartera para usarlos para comprar en la tarde. En la tarde llego al mercado y tengo 500 pesos, pero solo gasto 400. Los 100 que me sobraron aparecerían el día de mañana en mi restricción. Entonces, justamente el sobrante de ese dinero, ¿no? Que viene aquí. Y es el sobrante porque noten que le estoy restando lo que gasté en mis bienes de consumo. Entonces, ya ves, esto aquí. Lo que tenía ayer menos lo que me gasté es el sobrante, esos 100 pesos, ¿no? Aquí está, el sobrante de las compras del periodo anterior. El tercer término es simplemente los frutos de mi ahorro. Entonces, si hoy decidí ahorrar, el día de mañana me van a regresar ese ahorro con una tasa de interés nominal, que es el premio. Y por último, esta omega son las transferencias que me da el Banco Central. El Banco Central imprime dinero y me lo da como una transferencia automática. Entonces, mis recursos vienen de estas 4 fuentes y yo los puedo destinar a estas 2 actividades. En la tarde, cuando yo llegue a entonces esta es la dinámica del asset market, del mercado de la mañana. Y en la tarde que yo vaya al mercado de productos, mi decisión es mucho más sencilla. Simplemente, ¿cuántos bienes voy a comprar con el dinero que tengo? PTCT es el valor de mi canasta de consumo y esta no puede exceder mi demanda de saldos monetarios reales, que habíamos dicho que era cuánto dinero tengo entre los precios, ¿no? Nada más una duda. De hecho, aquí no viene como se hace. No sé lo que les voy a explicar que aquí lo podemos escribir así también. ZT. Ahí está. ¿Sí? ¿Esa era la duda? No, una duda. Ok. El modelo no considera si yo, por ejemplo, o sea, si estoy recibiendo cada periodo transferencias de dinero, yo no puedo intercambiar el dinero entre hogares. O la única manera de hacerlo sería como a través del compra y venta. Pero es una buena pregunta y sí, no considera eso, pero ¿por qué un hogar querría intercambiar dinero por otro? O sea, se me ocurre como préstamos igual o como esa parte de Sí, que había dicho. sí, 100%, pero esa sí viene contemplada a través de los bonos. Porque estoy ahorrando, entonces significa que alguien me pidió prestado, ¿no? Y entonces el día de mañana esa persona me va a pagar un interés. Pero sí, es una buena observación. Todas las transferencias ahorro préstamos se denotan con, bueno, vienen representadas con los bonos nominales. Bonos nominales. Que era igual que tener, no es igual que tener bonos reales. Sí, de hecho, muy buena observación. Es diferente esta B a la B minúscula. Porque estos bonos son en términos de dinero y estos en términos de bienes. Entonces yo aquí ahorré $1 y el día de mañana me dan 1 más R, una tasa de interés nominal por los pesos, y aquí yo ahorré una manzana. Entonces, la diferencia es dinero y bienes, y va a haber una relación entre estos, definitivamente, a través de la ecuación de Fisher, pero en principio sí son 2 objetos diferentes. ¿Sí?
En el libro, tema de consumo de leer Perfecta observación. Y te me adelantaste un poquito, pero sí, definitivamente. ¿Por qué razón? Pues porque tiene sentido, ¿no? Porque yo me iría al súper con 500 pesos si sé que puedo gastar 400. Si sé que solo voy a gastar 400, ¿no? Mejor esos 100 pesos los meto en bonos que me van a dar una tasa nominal, ¿no? Entonces, en efecto, esto en equilibrio va a ser cero. Otra forma de escribirlo es que en equilibrio me voy a gastar todo mi dinero en mi canasta de consumo en PMT, que es justo lo que está aquí. Entonces, mi restricción de PMT, porque noten que estas son dos restricciones, ¿no? Restricción presupuestaria de la mañana y restricción de la tarde, pero esta es con desigualdad, porque le estoy permitiendo al hogar que no se gaste todo su dinero en su canasta de consumo, pero en efecto en equilibrio sí lo va a hacer. Y esta es otra alternativa de escribirlo en términos de la demanda de saldos reales. Y ya, primero noten que esta restricción, toda la restricción está en términos nominales. Todas las cosas, todos estos objetos, de aquí, de acá, todo está en términos nominales, ¿no? Consumo es algo real, pero como está multiplicado por el precio, se convierte en algo nominal. También esto de aquí, ¿no? Entonces, todo está en términos de dinero. También la restricción de la tarde está en términos de dinero. ¿Cómo la paso a términos reales? No lo voy a hacer aquí porque sí, no es tan complicado, pero sí es medio tedioso. Tienes que hacer como que plantillas, sustituciones por ahí. Y seguro lo van a hacer en clase. Entonces, mejor me lo salto. Pero básicamente la idea es que de esas dos restricciones nominales, de la mañana y de la tarde, si yo divido sobre los precios, las vuelvo reales. Por ejemplo, aquí es bien sencillo ver por qué se volvió real, ¿no? Si divido sobre los precios, aquí se me elimina PT y aquí consigo ZT por restricción. Entonces esto ya es una restricción real, ¿no? Saldos monetarios reales y consumo, una variable real. Y lo mismo con la restricción de la mañana de AMT. Si divido sobre los precios, obtengo puras variables reales, ¿no? Y de hecho aquí viene la definición de BT, y es esta de acá. Esto no es muy sencillo, digo, no es muy difícil de convertirlo a términos reales, solo que por aquí los subíndices como que salen diferentes, entonces tenemos que multiplicar por unos desplazados de cosas para que obtengamos esto de aquí, pero no hay mucho misterio. Y por último, ¿para qué convertimos las restricciones de nominales a reales? Porque en mi problema de maximización del hogar, yo estoy maximizando respecto a variables reales, ¿no? Estoy escogiendo consumo, bonos reales, saldos monetarios reales. Entonces me conviene mucho más utilizar las restricciones reales, AMT y PMT. Va a haber dos restricciones para cada periodo y así hasta el infinito. Este sería el lagrangiano asociado. No me voy a ir mucho detalle con eso, pero la idea es que las condiciones de primer orden son esas de ahí. Y esta mu de t es la condición de holgura. Aquí estamos usando el método de Karash-Cohn-Tucker, que ustedes ven en el cálculo 2. Y esa es respecto a la restricción de PMT, ¿no? Que me decía esto. PTCT, menor o igual que MT, que una vez que la habíamos escrito en términos reales, era esta. Y como es una restricción de desigualdad, tenemos que usar las condiciones de holgura. La idea de las condiciones de holgura es que si RT es positivo, la restricción de liquidez en PMT tiene que ser activa, lo que va a implicar mu positivo. Es decir, si tengo un beneficio de ahorrar dinero con bonos, nunca voy a ir a querer al súper con más dinero del que voy a gastar. Entonces, esto se va a cumplir con igualdad. Si esto se cumple con igualdad, entonces, si mu es positivo, o sea, si es activa, entonces esto se cumple con igualdad y ya está, ¿no? Consumo es igual a Z. Y por lo demás, a excepción de esa única condición de Cohn-Tucker, las demás condiciones de primer orden son las mismas de siempre. Noten que la de los bonos es la misma. Esta mu la pueden sustituir ahí arriba y obtienen lambda, que es la misma de siempre. Con eso obtienen Euler. Con Euler obtienen la solución de la ecuación de Euler. Y aquí no tenemos consumos de equilibrio, nunca. Básicamente nos enfocamos en trayectorias de inflación. Entonces, por último, antes de ya terminar por el día de hoy, nos quedan 10 minutos.
quiero que veamos estas fórmulas. Y esto es básicamente, antes les decía que se las aprendieran casi de memoria, porque todos los ejercicios que venían de este tema eran usando estas fórmulas, tal cual. Como ahora ya no van a ver como ya no van a ver este tema tal cual, no van a ver el que tiene progresión y las fórmulas cambian un poquito, son muy similares, pero cambian un poquito, pues ya nada más les voy a contar de qué tratan, pero no voy a profundizar tanto en ellas, ¿no? Entonces, lo primero es como que resultados de nuestros supuestos, ¿no? Agente representativo, entonces toda mi dotación se va a ir a mi consumo. Mi consumo también es igual a mi demanda de saldos monetarios reales, por esta ecuación de aquí, que venía de mi restricción de la tarde, ¿no? Todo lo que yo voy a querer demandar de dinero en términos de bienes va a ser igual a mi consumo. Esta igualdad de aquí es la definición de saldos monetarios reales y esto de aquí es equilibrio en el mercado de dinero. La demanda de dinero es igual a la oferta de dinero. Entonces, una vez que ya definimos esas cosas, si ustedes agarran la primera Y, que es igual a el último término de esa ecuación, de aquí pueden despejar el precio de equilibrio, que es MT sobre YT. Y obviamente en este modelo YT es algo exógeno porque son dotaciones y MT es algo que es decisión del gobierno que también es exógeno. Entonces el precio depende de dos cosas exógenas y ya está. Este es el precio de equilibrio. Si ustedes le dicen, oye, ¿cuál fue la inflación de no sé qué? Pues simplemente tienen que ver cómo cambia esto en el tiempo. Ahora, la inflación. 1 más PT más 1 gorro. Acuérdense que era el cociente entre los precios. Si le resto el 1 es el crecimiento porcentual. Entonces este factor de inflación es simplemente dividir esas dos cosas. PT más 1 sería MT más 1 sobre YT más 1. Y 1 sobre PT es esto, igual, pero al revés, ¿no? YT sobre MTS. Esto de aquí, por definición, es el factor de crecimiento de la cantidad de dinero. Esto de aquí, por eso ya trae el gorrito. Y esto de aquí es el recíproco del crecimiento de la dotación. Entonces, primer resultado bastante interesante es que la inflación va a venir de dos fuentes, de fenómenos monetarios y de fenómenos reales. Entonces, si crece la cantidad de dinero en mi economía, o sea, si imprimo dinero, va a haber más inflación, lo cual tiene todo el sentido del mundo, pero puede ser que el dinero se mantenga constante y que haya inflación por cómo cambian mis bienes. Trivia. Si aumenta la cantidad de bienes que tengo el día de mañana respecto a la del día de hoy, ¿qué le pasa a mi inflación? ¿Disminuye o...? Otra vez, si tengo más bienes mañana y la cantidad de dinero se mantiene fija, ¿qué le va a pasar a los precios? O sea, ¿qué le va a pasar a los precios? No. Se vuelve más grande. Lo de abajo se vuelve más grande. Ajá, exacto. Lo de abajo se vuelve más grande, todo baja. Lo pueden pensar al revés. Si tuviera menos bienes el día de mañana, pero la misma cantidad de dinero, los bienes cuestan más, ¿no? Tengo que pagar más por cada uno de los bienes. Esto se hace más chiquito, todo se hace más grande, entonces va a haber inflación, porque cada uno de los bienes cuesta más dinero. El dinero se mantuvo fijo y lo que disminuyó fueron los bienes. ¿Okay? Entonces, como que un primer resultado bastante intuitivo y muy importante. Y obviamente, pues también lo pueden escribir de esa forma, utilizando la ecuación de Euler, que es esta de aquí. Porque acuérdense, la ecuación de Euler es esta. Una vez que ya apliqué el vaciado de mercados, ¿no? O sea, aquí en realidad de ACT, pero ya lo igualé. Y también la puedo escribir así. 1 sobre beta, 1 más y t más 1 gorro. Entonces, básicamente aquí esto, sustituir eso. Y por último, la tasa de interés nominal. El resultado de aquí es que esa tasa de interés va a estar determinada exclusivamente por la cantidad de dinero que se imprime. ¿Y de dónde sale esa tasa de interés nominal? Salió de usar la ecuación de Fisher. La ecuación de Fisher me decía que 1 más RT es igual a 1 más RT minúscula por 1 más PT más 1 corrido. Entonces aquí lo único que tienen que hacer es sustituir ese 1 más PT más 1 gorrito y se les va a cancelar con esta RT cuando usen esta definición y solo les va a sobrevivir la M. Entonces, la idea de aquí es que mi tasa de interés
Nominal está determinada exclusivamente por la decisión del Banco Central. No importa mi dotación, no importa la tasa de interés real, solo es la cantidad de dinero que imprime el Banco Central. Y ya, con esas tres fórmulas, podrían resolver cualquiera de los ejercicios de este tema. Ustedes ya no lo van a ver, entonces van a ver cuando haya un modelo con producción. Casi todas las fórmulas se van a mantener igual, a excepción de esta de aquí, donde esto ya va a ser algo endógeno, que ya es la producción. Sí. ¿Vale? La de arriba. Sí, exacto. Y la única diferencia respecto a este y el que ustedes van a ver más adelante es que ustedes pues ya tienen un modelo con producción, entonces va a haber trabajo. En su oferta de trabajo sí va a aparecer esta R. Entonces es como el primer indicativo de que las decisiones del Banco Central sí van a tener efectos reales. Entonces el Banco Central va a afectar tu tasa de interés nominal y tu tasa de interés nominal va a afectar tu trabajo. Tu trabajo va a afectar la producción y la producción va a afectar qué tanto consumes. Entonces es un resultado que va a haber en el próximo modelo que ahorita no había. ¿Va? ¿Dudas respecto a este primer modelo monetario? Y ahí están los ejercicios si los quieren hacer. Si no, pues yo creo que ya podemos dar por finalizado el lab. Sí, creo que si mañana tienen canciones los cosas, ¿va? Este.